Hoy tercera clase, perdonen que no lo pude hacer el martes. Vamos a hacer un breve repaso si es necesario, si tienen preguntas del anterior tema. Vamos a mirar qué son funciones lineales y exponenciales, sucesiones y a calcular rango, dominio y límites de funciones. Entonces empezamos con una función lineal. Una función lineal, ¿qué es? Es una función polinómica de primer grado, es decir, una función cuya representación en el plano cartesiano es una línea recta. Esta función se puede escribir como f de x es igual a m de x, m por x más b. ¿Qué quiere decir? La m va a ser como donde va a ser el punto de corte con el eje Y y la B va a ser la pendiente y X es con respecto al eje X. Entonces, para explicarlo de una mejor manera, acá tengo una calculadora gráfica, el GeoGebra. Entonces vamos a añadir una expresión que va a ser Profe, qué pena, es que creo que es al revés, porque la M viene siendo la pendiente y B viene siendo el corte en Y. sí, perdón, sí. Entonces vamos a mirarlo mejor acá, perdón. Y vamos a poner 3x más 6. Como vemos acá, ya tenemos, y como nos decía el compañero, el punto de corte va a ser la B. Porque esto, ¿por qué ocurre? Esperan, abro el open board y mostrar escritorio. Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si tenemos esa ecuación y reemplazamos la x por un 0 más 6, sabemos que siempre pues va a dar 0 y más 6 pues va a dar 6. Entonces el punto de corte con el y con el eje Y va a ser 6. La pendiente va a ser de 3. Entonces, por ejemplo, aquí vemos de que, esperen, lo aumento un poquito. Aquí vemos, por ejemplo, que al sumar 1 en el eje X va a subir en el eje Y 3 posiciones, por decirlo así. Entonces, ¿cómo podríamos calcular esto manualmente? Tenemos el 3 y esto la x vamos a reemplazarla por cualquiera de estos valores que hay en el eje X. Entonces, por ejemplo, con un 5 más 6. Entonces 3 por 5 nos va a dar 15 más 6. Esto nos va a dar un total de 21. Y si nos vamos a ver en la gráfica, acá vamos a tener el 21 y hasta acá que va a ser el 5. Entonces también puede ser negativa, por ejemplo, si colocáramos acá el 3 menos, le damos enter, va a ser totalmente cambiada su dirección. ¿Esto por qué? Entonces hagamos una operación con esta fórmula negativa. Menos 3, por ejemplo, 3 más 6 va a ser 3 por 3 da 9 y más por menos da menos y más 6. Entonces esto es como una resta, nos va a dar menos 3. Entonces en el número cuando la x sea 3, como por ejemplo por acá, la y nos va a dar menos 3 por acá. Entonces vamos a verlo. 3 menos 3, exactamente. Entonces, ¿cómo calcular la dirección? Si el primer dígito está en positivo, va a ser contrario a lo que estamos viendo, va a ser así. Y si está en negativo, pues va a ser como la línea verde. El punto de corte va a ser el último, el que está solo, que va a cortar con el eje X y digo con el eje Y, y la pendiente va a ser el primer dígito.
Entonces, ¿entendió el tema de función lineal? ¿O quieren otros ejemplos? Sí, ¿me puedes explicar, por favor, otra vez? Ok, entonces vamos a crear nuestra propia función y vamos a graficarla antes de hacerle con este GeoGebra. Entonces vamos a borrar. Ok, vamos a decir de que f de x, este f de x significa que es el eje y, o sea que el eje y depende del eje x. El eje x es totalmente independiente, o sea, este puede tomar cualquier valor, pero para hallar el valor de y hay que saber el valor de x. Entonces, digámoslo, puede ser cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, pongamos que es x sobre 2 más 1. Entonces, f de x o el eje y va a ser igual, y vamos a reemplazarlo por el 2. El 2 sobre 2 se cancela, no se cancela, queda 1 más 1, y esto nos va a dar un total de 2. Entonces cuando x sea 2, el eje y va a ser 2, va a ser algo así. Entonces vamos a reemplazar el x por un negativo, por ejemplo f de x vamos a reemplazarlo por menos 4 sobre 2 más 1. Entonces f de x es igual a menos 2 más 1, que esto va a ser igual a f de x menos 1. Entonces cuando x sea menos 2, esto va a ser menos 1. Entonces vamos a graficarla, aunque creo que de pronto va a haber un pequeño incoherencia al estar la x dividiendo. Entonces cuando la x sea negativo va a estar un poquito. Me permite un momento, contesto una llamada, gracias. Hola, pa, ¿cómo estás? Bien, estoy dando la clase. Sí, señor. Bueno, chao. Listo, qué pena. Entonces vamos a digitarla. Entonces vamos a poner que x dividido 2 más 1. Entonces, como vemos acá, el punto de corte va a ser perdón, el punto al nosotros colocar el más 1, no hay ningún problema, creo yo. Entonces por eso el punto de corte va a ser 1, y la pendiente va a ser por cada 2 pasos que vemos en x va a subir 1 en y. Entonces, por ejemplo, vemos que acá de aquí a acá es 2 y subió 1. Entonces, por ejemplo, desde 0 a 2 subió de 1 a 2, y así sucesivamente. Entonces miremos a ver qué pasa si le quitamos el punto de corte, pues va a ser 0, y va a ir subiendo por cada un espacio, va a subir, por cada 4 va a subir 1, por cada 2 pasos que demos en x va a subir 1 en y. Entonces, ¿quieren que hagamos otro ejercicio o seguimos con el tema? ¿O tienen alguna duda? No. Bueno, entonces vamos a mirar
esto, que es la función exponencial. Es una función con forma ab elevado a la x, en el que el argumento de x se presenta como exponente. ¿Esto qué quiere decir? Que la x, o sea, el valor que va a tomar en el eje x va a ser representado como un exponente. Entonces, las gráficas que son exponenciales se diferencian de las lineales, ya que estas, como vemos acá, son como una curva. Van subiendo poco a poco hasta que ganan. Entonces, si ponemos en comparación una lineal así empiece, así de alto esta lineal, en muy poco tiempo la exponencial, o a corto o largo plazo, la exponencial siempre le va a ganar a una lineal. Entonces miremoslo en el entonces vamos a borrar acá y vamos a colocar, por ejemplo, que 2 a la x, como ya vemos se hizo la gráfica, es igual a más 3. Ok, y aquí vamos a poner en comparación con una gráfica que sea 57 por x igual a menos 100. Ok, entonces por ejemplo vemos, bueno, menos 100 no es el caso más indicado, menos 1. Por ejemplo vemos de que si bien la exponencial gana un poquito al principio, después pierde por obvias razones con respecto a la lineal. Pero si nos ponemos a ver los valores mucho después, vamos a ver que la exponencial siempre le va a ganar a la lineal. Por ejemplo, aquí vemos ya de que la exponencial, que es la azul, está traspasando la lineal, y para que sea mayor debe estar a la izquierda. Entonces la exponencial ya le ganó a la lineal. Podemos decir en el punto de 9 en x, la lineal, la exponencial ya le ganó. Y si nos ponemos a ver mucho más allá, vamos a ver de que la diferencia va a ser muy notable. Y así. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque, digámoslo así, que entre más veces exponenciemos un número, más va a ser mayor. En cambio, por eso es exponencial. Es como decir, no sé si han escuchado acerca del ajedrez y el campesino que por cada cuadrito del ajedrez le regalaba el doble que el anterior y empezaba por 1. ¿Sí lo han escuchado? No, la verdad no. No. Ok, entonces lo voy a medio representar aquí. Un cuadro de ajedrez tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cuadrados, si no estoy mal. 3, 3 y 2. Es algo así. ¿Sí? Entonces decía el campesino de que iba a dar una información, no, bueno, no importa mucho, pero que decía que en el primer espacio le diera un grano de arroz o cualquier otro, en el siguiente 2, y así irlo duplicando. Entonces en el siguiente pues van a ser 4 y así. Entonces el rey aceptó la oferta porque pues decir, no va a ser mucho, ya que pues no son infinidades de cuadritos de esto, pero al llegar hasta acá vio que no, ni en toda la reserva del imperio pudo para pagarle a ese campesino, y lo mandaron a decapitar. Esto es porque fue exponencial. Entonces, ¿cómo podríamos representar esto si le poniéramos números aquí? En número de espacios, entonces podemos decir de que 1
a la x más 1, diría yo. Entonces, vamos a averiguar la ecuación acá. X más x. Entonces si la x es, por ejemplo, en el 1, la 1 va a ser 1. Entonces, esto no. Bueno, pero entonces si me hago, perdón, no supe bien cómo. Sí, tranquilo, sí se entiende. Ok, perdón. Entonces, esa es la diferencia entre lineal. La lineal siempre va a ganarle a la... Digo, la exponencial siempre le va a ganar a la lineal. Entonces, ¿entendió el tema de exponencial? ¿Hacemos un ejercicio de cómo calcular o ya está comprendido? Hagamos este ejemplo entonces, que vamos a reemplazar este número. Digamos que la x va a ser 3, entonces como sabemos que 2 a la 3 es lo mismo que 2 por 2 por 2, y a este resultado lo vamos a sumar 3. Entonces 2 por 2, 4, y 4 por 2, 8, más 3. Esto va a ser igual a 11. Entonces si nos vamos a abajo a mirar, cuando la x es 3, vamos a ver que si no cometí ningún error va a ser 11. Ok, aquí precisamente vemos 11 y 3. Entonces así es como se diferencian. Ok, entonces ahora vamos con el siguiente tema. Siguiente tema son las sucesiones. Sucesiones es la aplicación cuyo dominio es el conjunto de los números naturales y su codominio es cualquier otro conjunto, generalmente de números de diferente naturaleza. También puede ser figuras geométricas o funciones. Ok, entonces más o menos, ¿qué son sucesiones? Las sucesiones es como calcular cuánto es la diferencia entre un número y el siguiente. Por ejemplo, vemos acá que tenemos 11, 13, 15, 17 y 19. Aquí obviamente sabemos cuál es la diferencia, al menos entre este y este. Bueno, entonces la diferencia es 2. De 2 en 2. Sí. Entonces, como dijo la compañera, que es de 2 en 2, esta diferencia vamos a llamarla n, que es 2. Entonces, ¿cómo ponerlo bien una sucesión? Entonces ponemos que n a la 1, n sub 1, perdón, es igual a 11. Entonces, y decimos de que n sub 2 es igual a 13. Y decimos que n es 2. ¿Cómo podríamos calcular por ejemplo, el n sub 3? Podríamos hacer que la diferencia entre este n2 menos n1, y de esta diferencia vamos a sumarle n2, que esto puede ser lo mismo a n. Entonces vamos a reemplazar. n2 es 13 menos 11 más 13. Entonces 13 menos 11 va a ser 2, más 13 es igual a 15. Entonces esta fórmula nos ayuda en el caso que tengamos una incógnita en el medio. Entonces, ¿cómo así? Vamos a borrar acá. Y vamos a ver otros ejemplos. Por ejemplo, vamos a coger el último, que tenemos 10, después tenemos un valor que no conocemos, después tenemos 2, después menos 2.
Entonces, ¿cómo calcular qué número va aquí? Podemos hallar la diferencia entre este y este, y después esta diferencia vamos a restarla con este dígito y nos dará el siguiente. Entonces, ¿cómo así? Vamos a coger este que es el n3 y este que es el n4, los vamos a restar entre sí. Entonces 2 menos 2, entonces va a ser igual a 4. La diferencia es de 4. Entonces ahora, para hallar el siguiente, vemos de que el primero es más grande y los siguientes van disminuyendo su tamaño. Entonces debemos averiguar que no hay que sumar este 4 sino restarlo para que nos dé este resultado, porque si no, no sería una sucesión. Entonces vamos a tomar el primero, que es 10 menos 4, porque vemos de que va descendiendo y nos va a dar resultado 6. Entonces acá tengo un pequeño ejercicio. ¿Cuál de las siguientes sucesiones no es aritmética? ¿Qué quiere decir? Que pues tengan coherencia con respecto a lo que disminuye. Entonces si alguien quiere mirar cuál es, no hay ningún problema. Si quiere decir cuál es. No entiendo la 3, la B. La B. Bueno, eso es lo que debemos hallar. La respuesta correcta es la B, ya que al ver acá que el primer término y el segundo tienen una diferencia de 10, entonces esta diferencia se mantiene durante toda la sucesión. ¿Sí ven? La de C también vemos que es una diferencia de 10 y esta diferencia se mantiene durante toda la sucesión. En cambio aquí primero hay una diferencia de 10 entre 16 y 6, y después hay una diferencia de 7 y después de 10. No es como que haya un término así general para esta sucesión que podamos hallar, por ejemplo, el siguiente término. Por lógica podríamos ni por lógica podríamos decir cuál es el siguiente, porque a menos de que sumemos 9 y eso, pero no hay como para resolverlo así. Entonces me hago entender por qué es la B. Sí. 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 Ok. Entonces, ¿alguien quiere resolver este último ejercicio de sucesiones? ¿Cuál es el segundo término de la siguiente sucesión aritmética? ¿13? Ok, vamos a ver si alguien más tiene un resultado diferente. No, nadie más tiene un resultado diferente. 8. Bueno, entonces ahora vamos a ver de que el resultado que nos piden, que el segundo término es 13, obviamente. ¿Y por qué? Porque vemos que la diferencia entre estos dos, disculpe un momento, Manu, ¿puedes ir tantico y decir de que a partir de las 4? Que a las 4 tenemos. Entonces vemos que la diferencia entre estos dos, Digo que vuelva a las 4. vemos que la diferencia entre estos dos es 8. Entonces pues y vemos de que va ascendiendo porque el primer término es pequeño y va ascendiendo. Entonces solo es sumar 5 más 8 es 13. El que dijo 8 también estaría en lo correcto, pero si nos preguntaran cuál es el número que siempre cambia, cuál es esa n,
cuál es lo que hace cambiar. Entonces, ¿entendió por qué es 13? Sí. Sí. Ok. Entonces, alguien me escribió el WhatsApp, perdón por no contestar, acerca de rango dominio. Entonces preferí ya, pues de pronto si está acá, que esto, y pues si no, después le escribo como más o menos lo que explicó. Entonces rango se refiere al codominio o a la imagen de la función dependiendo del uso, es decir, el rango del espacio en Y, en el eje Y de la función que utiliza. ¿Qué quiere decir eso? O sea, por ejemplo, de esta función podríamos decir de que lo que usa en Y es muy cercano al cero, tanto muy cercano negativa y positivamente, pero nunca toca el cero. Entonces podríamos decir de que el rango es eso. Por ejemplo, acá tenemos, ahorita hacemos con GeoGebra. Una pregunta. Sí. Una pregunta. Porque yo he visto que el rango lo representan con, o sea, la R y Sí. la letra E, que es que pertenece a un número natural. Ah, ok. Vamos a ver eso ahorita. Entonces dice, de acuerdo con la gráfica f de x, determinar f3, bueno, esto no, y rango. Entonces, como podemos ver acá, el rango va a ser desde -2 hasta 2. Quiere decir que siempre va a ser igual. O sea, siempre va a utilizar estos entre estos dos puntos. ¿Sí? Entonces vamos a graficar esta función y después respondemos la pregunta del compañero. Entonces la función dice que es, como decía la función, 1 sobre x. 1 sobre x. Ok. Entonces tenemos esta función y vemos de que lo más cercano que tiene a la x es muy cercano al 0, pero nunca lo utiliza. Entonces esto, ¿cómo se representa un rango? Mediante intervalos. ¿Cómo así? Entonces vamos a decir de que es cuando es paréntesis es que se acerca mucho pero no llega, que es al infinito, al menos infinito, ¿sí? Pues de todos los números negativos se acerca mucho al 0 pero nunca lo toca. Eso es con respecto a los negativos. Y entonces podemos decir de que se acerca mucho a los ceros, pero nunca se acerca mucho al 0 pero nunca lo toca, y se acerca mucho al infinito positivo pero nunca lo toca. ¿Qué quiero decir con esto? Que pues nunca va a tocar el 0, porque dividir entre 0 es matemáticamente imposible, y va a llegar al infinito en ambos sentidos, porque pues si tuviéramos el tiempo suficiente para subir y subir y subir, pues ya sabemos también de que los números son infinitos, y entonces dividir entre 1.800.000 o 1.000 millones siempre va a darnos un número. Entonces es por eso que pero entonces, por ejemplo, si graficamos una función un poco más corta, por ejemplo x más 3, vamos a decir de que el rango, y ahí creo que estoy respondiendo a la pregunta, va a pertenecer a todos los números racionales. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos los números que existen. ¿Ah? Bueno, todos los números que ¿Los números reales o racionales? Reales, perdón, sí, reales. Porque los imaginarios como el pi, como el número de Avogadro, no se pueden porque nunca van a terminar. Entonces, digámoslo así, pertenecen a todos los números de que existan, porque si nos ponemos a alejar
todos los números de y se utilizan, así sea el 601. Vamos a ver que el 601 también está en la gráfica, y por medio de una operación, cuando x sea 598 nos va a dar 601, o también con decimales. Entonces por ejemplo, cuando x sea 597,5 va a ser 605, y así sucesivamente. Entonces, ¿por qué no los números como pi, como el número de Avogadro, o por ejemplo otros números que no terminan? Por ejemplo, hay veces que nos dan divisiones 3,33333. Es por esta misma razón. Entonces, por ejemplo, sabemos que el pi, al menos una respuesta corta es 3,1416, pero esto tiene una infinidad de números que si nos ponemos a averiguar cuánto vale pi, no vamos a averiguarlo nunca, porque siempre dentro de números hay más números. Esperen, me hago explicar. Entonces, por ejemplo, tenemos acá este caso, que entre 40 y 0 hay 40 números, entre 10 y 0 hay 10 números, entre 5 y 0 hay 5 números, entre 2 y 0 hay un número, pero ese número se divide en 0,5, y ese 0,5 se divide en 0,48, 0,52, y este intervalo se divide en 0,9, 0,95, y si hago así puedo llegar hasta millones y millones de números. Entonces, por esa razón, como al no estar tan especificados esos números, no podremos saber cuál es su valor con respecto al eje Y. ¿Me hago entender? Bueno, yo creo que sí. Entonces pasemos ya al siguiente tema, que es dominio. Dominio es el conjunto de existencia de ella misma, es decir, los valores para los cuales la función está definida. ¿Qué quiere decir? Estos son los valores en el eje X, ¿sí? Este puede ser 1, este puede ser 2, este puede ser 3, y digamos que es x más 1. Entonces f de x es 1 más 1, 2, 3 y 4. Entonces el dominio es, por decirlo así, los números que se hallan en todo el x, todo el eje x. Y el rango es todos los números que se hallan en el eje y que se utilicen. A medida son casi todos, pero por ejemplo en ese caso de que la función no tocaba el 0, pues es así. Entonces, ¿cómo representar el dominio? Lo mismo. Entonces, digámoslo así, que la función se corta acá, que se corta en 5 por alguna razón, y que se corta en el otro 5. Entonces, ¿cómo se representa la función? La ecuación, todo empieza desde el dominio, empieza desde el menos 5, y como ven acá ya no es paréntesis sino corchetes, porque llega hasta ahí y lo toca, o sea, se está ahí y va hasta el 5. Entonces, si tuviéramos si casi todas las funciones son así, muy largas, o sea, no usan todos los números, entonces vamos a colocar lo mismo, de que es desde el infinito hasta el otro infinito. Hago entender. El rango es los valores en el eje y el dominio es los valores en el eje X. Entiendo. ¿Sí? Entonces acá tenemos unos ejercicios. Dice: hallar el dominio y rango de la función f de x es raíz cuadrada de x más 1. Obviamente sabemos de que va a ser todos los números racionales, reales, pero entonces vamos a poner para todas estas funciones
como un intervalo. Vamos a ver qué pasa. Entonces es raíz de cuadrada de x más 1. Vamos a poner es igual. Cuando se pone corchete es porque el número que está ahí se cuenta, ¿verdad? Sí. Se pone paréntesis porque el número no se cuenta. O sea, es como, por ejemplo, espera, lo explico con números un poquito mejores. Para intervalos, ¿no? Sí. Ya, espera que ya. Ok, entonces, por ejemplo, tenemos que una función llega hasta casi el 1, pero no lo llega a tocar. Entonces decimos que llega hasta 1, pero con paréntesis, o sea que es 0,999999999, pero no lo llega a tocar. Pero por ejemplo, yo puedo decir también que llega hasta el 2, exclusivamente hasta el 2. Entonces pues ya coloco con corchetes que del 1,9999 pasa al 2, pero este no pasa al 1. ¿Entienden la diferencia entre paréntesis y corchete? Sí, o sea, que se cuenta y el otro no se encuentra, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, acá vemos que el rango empieza desde 0. ¿Por qué? Porque, digámoslo así, cuando x es menos 1, vamos a calcular. Entonces, cuando x es menos 1, más 1 va a ser 0, la raíz pues va a ser 0. ¿Por qué no, por ejemplo, puede ser más atrás? Porque no se le puede sacar raíz a un número negativo, raíz cuadrada. Entonces, por ejemplo, si colocáramos el menos 2 más 1, nos va a dar menos 1, y así como dividir entre 0, sacarle raíz cuadrada a un número negativo no se puede. Entonces, pues acá vemos un ejemplo de que el rango va a ser igual a todos los números, incluidos el 0, que empiecen desde el 0 hasta el infinito. El infinito, pues no sabemos cuál es el infinito y no sabemos si lo tocamos o no. Entonces, por eso se pone paréntesis al final. Como vemos, va a ir subiendo poco a poco por el eje Y va a tocar todos los números del eje Y. Y el dominio va a ser con respecto al eje X. Vamos a decir que entonces que el dominio es igual a todos los números, incluidos el menos 1, hasta el infinito. Esto quiere decir que a partir del 1 hasta para allá se incluyen todos dentro de la función, excepto para el menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y así hasta el infinito. ¿Me hago entender? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, si quieren, hacemos otro ejemplo de los que tengo acá de calcular dominio y rango. O si quieren, pasamos al siguiente tema. Como sea. Vamos entonces a hacer otro ejemplo de esto. Vamos a poner en contra del dominio y rango de la función 1 sobre x menos 1. La función de 1 sobre x menos 1. Ahí vamos a ver también lo mismo, de que van a ser todos los números desde el infinito negativo en el rango, desde el infinito negativo hasta casi tocar el 0, hasta casi tocar el 0.
porque recuerden que no se puede dividir entre 0 y ya ahí hay un salto desde casi tocar el 0 hasta el infinito positivo. Eso con respecto al rango. En el rango es todos los números del eje Y, es con respecto al eje Y. El dominio, vamos a ver de que habrá un punto donde casi se intercrucen. Entonces, pero cuando x sea 1, aquí no va a haber nada, ni para allá ni para acá. ¿Por qué? Porque 1 menos 1 da 0 y dividir entre 0 es como sacar raíz de un número negativo, raíz cuadrada. Entonces vamos a ver de que aquí en el 1 se va a acercar muchísimo, pero no se va a acercar. Entonces lo mismo que decimos que con el 0. Va a ser el primer eje, va a ser desde el infinito negativo hasta el 1 y desde el 1 hasta el infinito. Ok, por ejemplo, si vemos hacia abajo, también se va a acercar muchísimo al 1, pero nunca va a ser 1. Y entonces, porque parece ya hasta una línea recta, pero si nos acercamos va a ser toda una línea curva, por la misma razón que hay números entre los números y más números dentro de los números. Entonces, por ejemplo, ahí podemos ver de que hay como una pequeña curva, pero por más que nos acerquemos, no, a menos de que pues nos pongamos en el trabajo de averiguar, veremos bien la curva. Entonces, entendido rango y dominio. Sí. Sí. Ok. Entonces, la mejor forma para averiguar rango y dominio es graficándolos. Así pues uno también se acostumbra a manejar planos cartesianos y eso. Entonces ahora pasemos al siguiente tema, que se llama límites. Este no puse más porque este sí es un poquito más complicado, más que todo cuando el límite es infinito. Pero por decirlo así, límite es el valor que va a tomar f de x o y cuando esto se acerca a menos a 1, por ejemplo, a 5, a 4, a 3, a 2. ¿Qué quiere decir? Que solo reemplacemos las x por el número que hay aquí. Entonces esta x vamos a reemplazarla por 3, esta x vamos a reemplazarla por 2, esta x por 4. Entonces vamos a hacer estos ejercicios y después vamos a llevar a cabo esto. Y porque tenemos que tener cuidado cuando el límite es infinito. Ok, entonces el concepto literal de límites es la clave de toque que formaliza la noción intuitiva de aproximación hacia un punto concreto de una sucesión o una función, a medida que los parámetros de esta sucesión o función se acercan a un determinado valor. Entonces, vamos a decir de que literalmente los límites que le ponen un punto de corte a la función y vamos a verlo graficado. Entonces, por ejemplo, vamos a pasar eso, esta, por ejemplo, a añadir una nueva página. Ok, y podemos moverla acá y vamos a borrar el resto. Acá es solo saber cómo despejar, cómo operar y obviamente saber qué va primero y qué va después. Entonces vamos a decir que el resultado total va a ser igual a 3 menos raíz cuadrada de x a la 2 menos 7. Entonces va a ser sobre x menos 4.
Ok, entonces ya al traspasar la ecuación, función, sucesión, vamos a transformar esta x por este 4 que hay acá. Entonces ahora solo es operaciones. Acá 4, siempre lo ponemos en paréntesis. A la 2 menos 7 sobre x menos 4. Sobre 4 menos 4. Ah, sí, sí, perdone. Bueno, acá hay un pequeño problema, ya que nos va a poner a dividir entre 0. Entonces, ya, porque digámoslo así, ya. No vamos a ponerlo como casi valor 4, es como decir que se acerca al 4, pero nunca lo llega a tocar. Entonces va a ser 3,9, 3,99, 3,99999, pero nunca va a llegar al 4, ya que puede pasar estas cosas. Entonces vamos a colocar un número más fácil, vamos a colocar 3. 3 a la 2. Entonces, para no escribir de nuevo, entonces 3 por 3 da 9. Y 3 menos 4 da menos 1. Y como todo número dividido entre 1 da el mismo número, vamos a cancelar esto y vamos a recordar que nos va a dar negativo. ¿De acuerdo? Porque pues el que está dividiendo es negativo, a menos de que el numerador nos dé negativo. Pero igual vamos a dejarlo por si acaso. Entonces acá 9 menos 7 va a ser raíz de 2. Y como no sabemos cuál es el valor, o sea, sí se puede calcular, inclusive acá nos dice que es 1,41 y muchísimos números más, es como el número pi, pero siempre se deja expresado. Entonces vamos a multiplicar esto por menos 1. Entonces menos por más da menos. Y yo creo que con esto ya estaré. Y si no, ahorita miramos y sería, dividir. Entonces sería positivo. Pero vamos a graficar la función. A ver, cuando el valor de x sea 3, cuánto nos da en y. Entonces vamos a mostrar escritorio. Y la función es 3 menos raíz de x. Profe, qué pena. Sí, ¿Qué pasa? Es que en el límite no toca es eliminar la indeterminación en el denominador, eliminar la ya que reemplazando con 4 pues se crea una indeterminación. Sí, Sí, ¿no? sí, es como no poner el 4 en específico, sino, o sea, dime. Pero pues se puede racionalizar y pues se puede despejar en el denominador. No, ¿cómo así? Que al poner 4, se puede Sí, pasar a... lo que pasa, sí, exacto. Cuando ahí se reemplaza 4, pues da una indeterminación a dividir entre 0. Pero Sí. se puede racionalizar el numerador y se puede, o sea, se llega a un punto donde se puede, o sea, donde el denominador es 1, ya que se puede simplificar. No, Pues, no conocía eso. Para la próxima clase pues, voy a averiguar más ese tema, o si quieres tú puedes escribir sobre la pantalla de pronto para que... no creo que pueda, pero si quieres, lo podemos hacer ahí los dos. Ah, sí. Ok, entonces va a tomar valor 4 y 4. No, pero pues se puede dejar en X directamente para simplificarlo. Ok. Y agregar también en el racional. Y era x a la que
X Al cuadrado. sí. Bueno, Ahí la tiene, ahí arriba. sí, sí, gracias. Entonces, ¿cómo sería como lo que tú dices? Entonces queda al lado, ahí se puede operar colocando otra fracción y colocas el mismo término, el 3 menos raíz de x al cuadrado menos 7, pero le cambias el signo de la mitad. ¿Este? O sea, le pone más, Sí, el exacto. menos, Exacto. pero Sí, al sí, de la sí. raíz o al del Y 3. abajo, no, así como lo estás haciendo. Y en el denominador colocar lo mismo, porque eso igual es igual a uno, entonces no altera la ecuación. Ok, Y pues es válido. ok. Ahí lo que se genera pues al operar la multiplicación, arriba se genera una diferencia de cuadrado. Entonces, si quieres ahí abajo puedes colocar 3 al cuadrado menos La raíz cuadrada. raíz de... Exacto. Ah, sí, sí. Esto es lo que también se hace cuando son los imaginarios, digo los infinitos. Entonces, Sí, sí. no Y sabía abajo que también se se, podía hacer con esto. y abajo se deja la expresión de la multiplicación, o sea, no se opera. ¿Cuál? ¿Esta entonces? ¿O esta? Sí, entonces no, ambos. O sea, como ahí se multiplican, entonces se dejan la Ok. expresión así tal cual como está. Ok, entonces Entonces, sería. entre paréntesis, x menos 4 por, exacto, por 3 más la raíz. Ok, entonces esto estar al cuadrado En- se cancela. exacto. Y pues Y ahí quedaría 9. sí, aquí no. Entonces vamos a cambiar acá. 9 menos x al cuadrado menos 7. Y aquí pues cada uno se multiplica por el siguiente, ¿no? Y se organiza. Aunque espérate un momento, porque se supone que ahí se debería de eliminar la indeterminación, porque, o sea, ahí se realiza la... Ah, no, sí, 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 no, espérate un momento, no hagas la operación, sino Sino que resta se los deben dos, despejar. el 9 con el Digo, 7. cancelar. Sí, o sea, resta el O 9 con el 7. Ahí eso. quedaría x menos... Ajá. Menos 2. Ujú, x menos 2. X menos 2. Ok. Pero aquí, por ejemplo, o sea, se supone que aquí uno llega a un punto donde se llega a la indeterminación, pero no sé bien por qué no llegamos ahí. O sea, por la diferencia. ¿No sería que en el paso anterior donde estaba el 3 más raíz cuadrada de x a la 2 menos 7 se eliminaba era la de abajo y se dejaba una de arriba y se le eliminaba la exponencial? Eh, Fíjate que, O sea, sí, pero, o sea, no se elimina esa sino la de abajo, ¿no? Estoy preguntando, no sé. ¿Está? fíjate Esa, ¿Y por cuál se elimina? por el exponente de arriba del 2. ¿Por este? Por eso. Sí, sí, estoy preguntando, no sé, o sea, estoy como... Diría que no porque aquí ya están separadas. Entonces pues no se podría eliminar, diría. Aquí. Entonces vamos a ver. Acá por ejemplo tenemos lo que nos decía el compañero. De que ponemos esto. Pero sí tengo la duda de que qué paso seguía. lo que pasa, o sea, yo lo estaba haciendo acá, pero es que Ujú. no me da, o sea, porque en el numerador debe dar la misma expresión de 4 de x menos 4, pero no sé bien hay qué paso seguirlo, por ejemplo, porque quedaría 9 menos Sería 9 menos 7. 7 menos x cuadrado. Menos 2. No sé, profe, no sé cómo seguiría.
Pero pues es ese camino, pues a mí me enseñaron ese camino, o sea, sacarlo por álgebra y luego Ujú. eliminar la indeterminación. Sí. Entonces, en la próxima clase, si no lo podemos resolver ahorita con infinitos, voy a averiguar bien con el tema, voy a preguntarle también a algún profesor, o sea, que enseñe, por ejemplo, el profesor de física, a ver qué nos dice acerca de esto y no dejar con la duda. Entonces, sigamos con lo que estamos escribiendo esto. Entonces 3 menos raíz cuadrada de menos 7. Hoy esta raíz cuadrada de x menos 7. Eso. Y todo esto no. Hay que todo esto es una división. Y acá 3 menos raíz cuadrada de x menos 7. Y abajo vamos a colocar x menos 4. Y también falta que un poquito complejo acá. 3 menos raíz cuadrada de x menos 7 y acá x menos 4 pero esta x va al cuadrado. Vamos a ver, no nos lo deja graficar. Entonces de pronto si la ecuación tenga algún error o algo y progreso de pronto. Pero entonces, bueno, vamos entonces a reemplazarla con una más sencilla que creo que sería esta. Vamos a mostrar escritorio, vamos a recortar este pedazo, añadir una página nueva, vamos a moverla y vamos a hacerlo como nos dijo el compañero, que cuando el límite sea 1, con la indeterminación. Aunque creo que aquí no hay ningún problema porque pues no creo que nos vaya, no nos da 0 abajo, entonces pues no es necesario. Entonces al reemplazar 1 por 1 por 1 da 1, 1 por 1 da 1, menos 5 por 1, 5, más 3. 1 por 1 por 1 por 1, 1, menos 1 por 1 por 1, más 1. Entonces esto va a ser igual a 1 más 1, 2, menos 5, va a ser menos 3 más 3, 0. Aquí está la indeterminación arriba. Y entre 3, digo, entre 1. Entonces vamos a ver que al dividir entre 0 nos va a dar 0. Acá sí se puede dividir, en cambio cuando está acá no se puede. Nos daría, estoy comprobándolo acá, nos da un mat error. Entonces cuando el límite es 1, es a la indeterminación, siempre debemos llegar a que nos dé 0 en los límites. Entonces vamos a probar con otro límite. Mostrar escritorio y vamos a tomar una que sea, vamos a empezar de una vez cuando el límite es infinito. Ok, ¿qué pasa cuando el límite es infinito? No es como un valor constante, sino que al tener como un valor infinito no podemos saber si valga exactamente los mismos infinitos. Entonces para eso hay que hacer como
compañero nos dijo que sería x menos raíz de x a la 2 más 3, y esto va a ser multiplicado por su lado contrario, que sería x más raíz de 3 raíz de x al cuadrado más 3. Y entonces en este caso ya vamos a usar, al tener 2 multiplicándose y con diferentes signos, vamos a usar esto, que los vamos a pasar el primer valor al cuadrado menos el segundo valor al cuadrado. Entonces va a ser x a la 2 menos este valor a la 2. Entonces pues sabemos que raíz y cuando tenga el mismo exponente se cancelan. Nos quedaría x a la 2 menos x a la 2 más 3. Entonces al no haber sido afectado, por decirlo así, el valor x en el infinito, entonces se podría restar, ya que pues si hubiéramos sacado raíz, o que este no fuera la 2 sino x, entonces sí serían valores diferentes. Entonces en este caso creo que la respuesta es 3, pero nos debe dar siempre 1. Digo, creo que siempre 0. Bueno, vamos a intentar con otro ejemplo, y si no, les prometo sí estudiar bien bastante este tema, ya que sí es bastante complejo por lo que veo. Entonces vamos a tomar este otro ejemplo. Tenemos acá y vamos a poner que x a la 2 menos raíz de x a la 4 menos 1 va a ser igual a, igual no, vamos a multiplicarlo por el mismo pero en positivo, que es raíz de x a la 4 menos 1, y todo esto va a ser igual a las potencias. Entonces este a la 2 menos este a la 2. Entonces acá 2 por 2, al multiplicar potencias se suman, entonces x menos 4 menos x menos 4 más 1. Entonces también nos da un número aquí, como son la misma, no se cambió ni nada, el indeterminado va a ser menos 1. Algunas veces cuando se divide es la mayoría 0, y como en el caso anterior 3. Pero sí. Una pregunta. Sí. Digamos, x a la 4 menos x a la 4 me va a dar 0, ¿cierto? Y 0 menos 1. Va a dar menos 1. Pero sí, es un tema bastante delicado. Voy a... del canal que miré esto, voy a ver si estoy realizando bien el procedimiento, y si no, agradezco la comprensión de ustedes, y ya el martes miraríamos más a fondo este tema, ya que sí es bastante complejo. Entonces yo creería que si no tienen más preguntas lo dejaríamos hasta aquí. Les pido disculpas por este último tema. Creí que lo podía explicar, pero sí está bastante más difícil, pero les prometo que ya el martes sí lo explicaré un poquito más a fondo. ¿Eso sale en la prueba? Sí, precisamente traje este tema porque en un simulacro me aparecieron unas 5 o 6 preguntas de límites, y límites yo no tenía ni idea de qué era eso, entonces pues por eso lo traje aquí. También hay límites con fracciones. Pero que la x sea una fracción, o la ecuación es una fracción. Las dos. También hay con fracción que x y con fracción.
Ah, ok. Pues las fracciones de cuando es la ecuación son casi todas estas. Y pues así como x puede ser 3, x puede ser cualquier fracción, sí, también. Solo sería reemplazarlo. Pero entonces si no tienen más preguntas, les pido disculpas por este tema que si de pronto los confundí en más que explicar. Y entonces